saludo muy especial a todos ustedes. He querido por unos minutos hacerme presente al inicio de este importante taller constitucional sobre el peculiar e interesante tema de las sentencias interpretativas, que estará a cargo del doctor Orlando Curaca Con, para expresarles un saludo muy especial a nombre del Centro de Estudios Constitucionales. Agradecerles por su interés en participar en este evento, que está diseñado dentro de una lógica importante para el Tribunal Constitucional, que es el desarrollar la tarea de difusión, de docencia constitucional, porque estamos convencidos que una de las formas más importantes de fortalecer nuestro sistema constitucional es difundiendo los conceptos básicos sobre lo que es el derecho constitucional, el derecho procesal constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos y todas las disciplinas afines necesarias para una interpretación y comprensión completa de lo que digamos, el rol del Tribunal Constitucional, su importancia, su trascendencia y además el conocer a cabalidad la Constitución, sobre todo a nivel de especialistas, de abogados, de funcionarios, de estudiantes de derecho y de todos los que tengan interés en ahondar en esta temática, al lado de la función jurisdiccional, que es la función de resolución de conflictos de naturaleza constitucional, podríamos decir la función de impartición de la justicia constitucional. Hay una gran tarea, que es esta que acabo de mencionar, el hacer docencia constitucional, para crear conciencia constitucional, para ir formando en nuestro país una cultura constitucional que permita que valoremos más el sistema democrático, el Estado de Derecho, la defensa de los derechos humanos y todos aquellos conceptos fundamentales que deben caracterizar una república como la peruana en valores, en principios, en instituciones, etc. Ese es nuestro interés, es además una ilusión patriótica que nos mueve y por eso, a nombre del Centro de Estudios Constitucionales, les agradezco el interés que han demostrado. Los invito a participar en nuestros eventos. Ustedes son la razón de existencia del Centro de Estudios Constitucionales. Llegar a ustedes y cumplir con esta hermosa tarea de ir difundiendo las disciplinas relacionadas con el derecho constitucional y con estos conceptos básicos sobre el Estado constitucional y el rol del Tribunal Constitucional. Quiero terminar agradeciéndole anticipadamente al doctor Orlando Curaca Con por la exposición que va a realizar. Es uno de los nuevos valores del constitucionalismo peruano. Él ha tenido una inquietud por el derecho constitucional desde muy joven, inclusive hizo su tesis sobre la sentencia aditiva y obtuvo en la Universidad de Lima, donde se recibió el más alto calificativo. Nos acompaña desde hace varios años en su calidad de asesor jurisdiccional en el tribunal y nuestra preocupación en esa línea de formativa que tiene el tribunal es también dejando, digamos, especialistas de diversas generaciones en lo que se refiere a las disciplinas que manejamos en el tribunal. Y además desde el punto de vista netamente académico, que en lo particular es un especial empeño. Es decir, como garantía de la continuidad del sistema democrático, también hay que garantizar la presencia de generaciones sucesivas y sobre todo de nuevas generaciones
de jóvenes generaciones que se identifican con nuestras tareas y con nuestras disciplinas. Por eso, dentro de ese elenco de nuevos constitucionalistas, aparece la figura del doctor Orlando Curacacón, que está marcando una presencia muy importante. Y por lo tanto, le agradezco muchísimo su participación, lo comprometo a seguir trabajando con nosotros, a seguir contribuyendo a esta tarea formativa y me despido hasta una próxima oportunidad. Tienen ustedes al Centro de Estudios Constitucionales, a su director, a los funcionarios encargados de llevarlo a cabo a su disposición. Se trata de unir esfuerzos en esta hermosa tarea de formarnos todos en el ámbito constitucional. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Quisiera agradecer, en primer lugar, la invitación que me ha hecho el magistrado director general del Centro de Estudios Constitucionales, el doctor Ernesto Blume Fortini, para participar en este tan importante evento académico. Asimismo, quisiera agradecer la invitación que también me ha hecho llegar la directora académica del Centro de Estudios Constitucionales, doctora Susana Esther Tábara Espinosa. Me toca el día de hoy hablar sobre las sentencias constitucionales interpretativas. Es una herramienta hermenéutica utilizada por el Tribunal Constitucional de mucha utilidad, yo diría de mucha salud para el Estado constitucional peruano. Es muy bueno que utilice el Tribunal Constitucional peruano este tipo de sentencias por las razones que más adelante vamos a ver. Para hablar sobre las sentencias constitucionales interpretativas, tenemos que hablar previamente y de forma muy somera porque el tiempo nos gana, acerca del proceso de inconstitucionalidad, que es mayormente el proceso en el cual se emiten este tipo de sentencias. Yo quisiera que pasen la siguiente diapositiva, por favor, para seguir con la exposición. Bien, muchas gracias. El proceso de inconstitucionalidad está previsto en el artículo 200, inciso 4, de la Constitución de 1993, que es la Constitución peruana vigente. Este artículo señala que son garantías constitucionales la acción de inconstitucionalidad, con una denominación desfasada, porque ahora se conoce como proceso de inconstitucionalidad, y de ello se ha encargado el Código Procesal Constitucional de actualizar esta nomenclatura, que procede, dice, contra las normas que tienen rango de ley. Dos puntos: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general, ordenanzas municipales, que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo. Es decir, el proceso de inconstitucionalidad tiene como finalidad, tiene como objeto proteger la primacía normativa de la Constitución como norma suprema dentro del ordenamiento jurídico. Y es la norma suprema porque en ella aparece expresada la voluntad del poder constituyente, que es el poder originario, que es el titular primigenio del poder, que no es otro que el pueblo soberano. Entonces esa voluntad está expresada en esta norma y esa voluntad se tiene que cumplir. Nosotros hemos pasado desde hace varios años ya, varias décadas, de ser un Estado legal a ser un Estado constitucional. ¿Y cuál es la diferencia? Que en el Estado constitucional, o una de las diferencias, ¿no? En el Estado constitucional, la Constitución es vista como una norma jurídica vinculante y obligatoria. No es vista más como una carta política que consagra principios, buenas intenciones, pero que no son vinculantes. No es así. La Constitución y lo que dice ella se tiene que respetar en un Estado constitucional. Y todas las normas que se emitan dentro de este Estado constitucional tienen que ser armónicas con la Constitución. Y para resguardar que ello ocurra, evidentemente necesitamos un guardián de la Constitución, que no es otro que el Tribunal Constitucional, que conoce
este proceso de inconstitucionalidad para justamente verificar si la norma o rango de ley o la ley es contraria a la Constitución, si vacía de contenido algún dispositivo constitucional, contradice alguna norma constitucional. Y en ese caso, el Tribunal Constitucional al resolver, lo que va a hacer es determinar la constitucionalidad en un análisis y emitir una sentencia. Antiguamente se emitían unas sentencias que declaraban fundadas o infundadas las demandas, bajo la vieja doctrina kelseniana. El Tribunal Constitucional era un mero legislador negativo, por contraposición al Congreso de la República, que es un legislador positivo. ¿Por qué un mero legislador negativo? Porque lo único que podía hacer, bajo esta clásica doctrina, era declarar inconstitucional la norma legal y por lo tanto eliminarla del ordenamiento jurídico. Dejar un vacío. Pero vamos a ver más adelante que ese vacío puede ser inconstitucional. Que ese vacío que puede dejar una sentencia que estima una demanda en un proceso de inconstitucionalidad puede generar una situación de afectación de derechos. Y entonces, en los nuevos tiempos, no tan nuevos ya, el Tribunal Constitucional peruano ha seguido una técnica que han utilizado otras cortes o tribunales constitucionales en el mundo, que es la de emitir sentencias interpretativas, que están a medio camino entre declarar fundada la demanda o infundada la demanda. Por eso es que a veces se le llama sentencias intermedias, sentencias integradoras, pero ha cobrado fuerza el nombre de sentencias constitucionales interpretativas. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que ya revisar la normativa infraconstitucional y centrarnos en lo que dice el artículo 75 del Código Procesal Constitucional, que está dentro del título de las disposiciones generales de los procesos de acción popular e inconstitucionalidad. Este señala que los procesos de acción popular y de inconstitucionalidad tienen por finalidad la defensa de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa. Entonces, esta infracción puede ser, dice el Código Procesal Constitucional, directa, indirecta, de carácter total o parcial, y tanto por la forma como por el fondo. Ha ido más allá, como se puede ver, de un cotejo entre lo que dice el artículo 200 de la Constitución y lo que dice el Código Procesal Constitucional en su artículo 75. Porque el artículo 200 de la Constitución señala simplemente que pueden haber infracciones a la Constitución de forma o de fondo. En cambio, el código va más allá y dice, también pueden haber infracciones directas, infracciones indirectas, infracciones de carácter total o infracciones de carácter parcial. Ojo, y desde ya lo voy diciendo, que este tipo de infracción o estos tipos de infracciones no son excluyentes entre sí. Porque una ley puede ser inconstitucional por la forma, de forma directa, y también de forma total o de forma parcial. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces ahí tenemos una gráfica que nos demuestra qué tipos de infracciones constitucionales hay. Ya después vamos a entender por qué me centro en esto. Porque como este es un taller, tenemos que tener en cuenta también la jurisprudencia que ha emitido el Tribunal Constitucional, que ha desarrollado estos tipos de infracciones previstos en el Código Procesal Constitucional. Entonces yo me voy a apoyar a lo largo de esta breve exposición en la jurisprudencia emitida al respecto. Pero quiero que tengan claro que existe, de acuerdo al Código, las infracciones constitucionales directas e indirectas, totales o parciales, por la forma o por el fondo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Según el Tribunal Constitucional, la infracción directa de la Carta Fundamental por una norma tiene lugar cuando dicha vulneración queda verificada sin necesidad de apreciar previamente la incompatibilidad de la norma enjuiciada con alguna norma legal. ¿Cómo se entiende esto? Que yo, como Tribunal Constitucional, advierto que hay una infracción constitucional directa de la Constitución cuando la ley que está sometida a juicio de constitucionalidad directamente afecta algún postulado constitucional. No hay una norma en el medio, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la Constitución dice A, por ejemplo, y la ley dice Z.
La Constitución dice no hay pena de muerte en el Perú, por ejemplo, y la ley dice que hay pena de muerte para violadores de menores de 18 años, por ejemplo. Entonces, es una infracción directa. ¿Por qué? Porque este dispositivo que es infraconstitucional afecta directamente a la Constitución, que es utilizada aquí como el parámetro de control de constitucionalidad. Es decir, como el baremo que va a ser tenido en cuenta para analizar la constitucionalidad de esa ley sometida a juicio. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una gráfica que muestra la colisión directa que hay cuando se configura una infracción constitucional directa. Una norma cuestionada, que es legal o es una ley, que infringe directamente la Constitución. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. La infracción indirecta de la Constitución implica incorporar, como dice el tribunal, el canon del juicio de constitucionalidad o en el canon del juicio de constitucionalidad determinadas normas además de la propia Carta Fundamental. Y para esto hay que tener en cuenta un concepto gravitante, que es el de conocer qué cosa es el llamado bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, lo configuran la Constitución y las normas de desarrollo constitucional. Y este código acota que las normas de desarrollo constitucional pueden ser dos. Por un lado, las normas que desarrollan las competencias establecidas en la Constitución de los órganos constitucionales autónomos o de los poderes del Estado, así como de los niveles de gobierno, regional, municipal, etc. Y también son normas de desarrollo constitucional aquellas que delimitan el contenido de un derecho fundamental. Entonces, esta concepción del bloque de constitucionalidad que proviene de la doctrina francesa de hace muchos años atrás y que hemos, digamos, adoptado, importado de Europa aquí en el Perú con matices propios, pero ya sin embargo no cabe hablar de eso porque nos vamos a explayar sobre un tema que no es, digamos, el del taller en sí. Pero digamos que esta figura del bloque de constitucionalidad es, hace referencia a un, digamos, sólido bloque que configura la Constitución junto con una norma de desarrollo constitucional. Y este sólido bloque es utilizado como parámetro para determinar la constitucionalidad de una ley o de una norma legal. Es decir, aquí la infracción constitucional es indirecta porque indirectamente estoy violando la Constitución, pero directamente estoy violando la Ley de Desarrollo Constitucional. Ambas normas, y lo repito una vez más para que quede claro, forman un sólido bloque, como un ladrillo, que va a ser utilizado, repito, como el parámetro para analizar la compatibilidad de la ley con la Constitución. En la siguiente diapositiva tienen ustedes una gráfica que demuestra, o mejor dicho, que grafica, valga la redundancia, cuando ocurre una colisión indirecta. Por un lado tenemos una norma cuestionada, en el medio una ley de desarrollo constitucional, que es una norma del bloque de constitucionalidad, o una norma interpuesta, como conocen los italianos, por ejemplo, y también la Constitución. Entonces, la colisión es indirecta porque la norma puede, por ejemplo, pues, contravenir una ley que regula las atribuciones, por ejemplo, la Ley Orgánica de Municipalidad, que desarrolla las competencias de las municipalidades que están previstas constitucionalmente, ¿no? Las municipalidades son un nivel de gobierno que están, digamos, contemplados en la norma suprema del Estado, así como digamos, los gobiernos regionales. Entonces, puede ser que directamente la norma cuestionada no esté yendo en contra de la Constitución, pero sí está yendo en contra de la Ley Orgánica de Municipalidades en relación a una competencia determinada de un gobierno municipal. Entonces ahí se configura la denominada infracción constitucional indirecta. Siguiente diapositiva, por favor. También hay infracciones constitucionales por el fondo. Las infracciones constitucionales por el fondo
dice el tribunal, tienen lugar cuando la materia regulada por la norma con rango de ley resulta contraria a algunos de los derechos, principios y valores constitucionales. Es decir, cuando resulta atentatoria no de las normas procedimentales o del íter legislativo, entiéndase íter como procedimiento legislativo, sino de las normas sustanciales reconocidas en la Constitución. Entonces, cuando una norma de rango infraconstitucional, de rango legal, vulnera algún postulado, algún valor protegido como la democracia, por ejemplo, el valor persona humana, por ejemplo, entonces se está configurando ahí una infracción constitucional por el fondo. Siguiente diapositiva, por favor. Por contraposición, existe... ¿Podrían apagar, por favor, el micro? No puedo continuar si están con el micro prendido. Gracias. Por contraposición a las normas infraconstitucionales por el fondo, existe lo que se denomina la infracción constitucional por la forma. Ha dicho el tribunal que una norma incurre en una infracción constitucional por la forma fundamentalmente en tres supuestos. Cuando se produce el quebrantamiento del procedimiento legislativo previsto en la Constitución para su aprobación. Es decir, que la Constitución establece un procedimiento para aprobar una ley o una norma con rango de ley. Y este procedimiento no ha sido seguido. Ejemplo, ahí les hemos puesto, un proyecto de ley que es sancionado, o sea, que es aprobado, sin haber sido aprobado previamente por la respectiva comisión dictaminadora, como lo exige el artículo 105 de la Constitución. Entonces aquí no se está yendo en contra de un valor fundamental protegido dentro del Estado constitucional peruano, está yéndose en contra del procedimiento de aprobación de esta fuente del derecho, que está previsto, sí, en el texto supremo de la República. También ocurre una infracción constitucional de forma cuando se ha ocupado de la norma de una materia que la Constitución directamente ha reservado a otra específica fuente formal del derecho. Por ejemplo, según el artículo 106, la regulación de la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución se realiza por ley orgánica. Si existe una ley que no ha sido aprobada como orgánica, que regula el funcionamiento de alguna entidad del Estado prevista en la Constitución, entonces esa ley ha incurrido en infracción constitucional por la forma, porque no ha seguido el procedimiento establecido en la Carta Fundamental del Estado. Es inconstitucional por la forma cuando el órgano emisor resulta incompetente para expedir esa norma con rango de ley. Caso en el cual, por ejemplo, y esto es un ejemplo pues un poco, digamos, exagerado, por ejemplo, el Congreso expidiera decretos de urgencia. No lo puede hacer porque el decreto de urgencia lo emite el Poder Ejecutivo, ¿cierto? Entonces ahí también se configura una infracción constitucional por la forma. Entonces ya hemos visto estos tipos de infracciones y me quiero detener en los que siguen porque analizando los que siguen vamos a ver más o menos que el Tribunal Constitucional ya ha establecido determinados contenidos en relación con la expedición de sentencias interpretativas constitucionales, que es lo que nos toca ver el día de hoy en este taller. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Existe también la infracción constitucional total. Una ley puede ser totalmente inconstitucional cuando la totalidad de su contenido dispositivo o normativo es contrario a la Constitución. Nótese ahí, en este párrafo citado de la sentencia 20-2005 PI acumulada, que el tribunal hace una distinción entre lo que es un contenido dispositivo y un contenido normativo. Por favor, tengan en cuenta esto porque nos va a servir para entender bien el tema de las sentencias interpretativas. Siguiente diapositiva, por favor. En relación a la infracción constitucional parcial, ha señalado en la misma sentencia que la ley es parcialmente inconstitucional cuando solo una fracción de su contenido, vuelve a repetir, dispositivo o normativo, resulta inconstitucional. Entonces, nótese que existe para el tribunal un contenido dispositivo de la ley y un contenido normativo de la ley. Ya más adelante vamos a ver de qué se trata.
Y ha agregado en esta sentencia que en caso de que el vicio parcial recaiga sobre su contenido dispositivo, serán dejadas sin efecto las palabras o frases en que aquel resida. Si el vicio recae, por el contrario, en parte de su contenido normativo, es decir, en alguna de las interpretaciones que puedan ser atribuidas al texto del precepto, todo poder público quedará impedido por virtud de la sentencia. No puedo leer porque salen unas imágenes ahí. A ver, un segundo. Hemos visto entonces que el tribunal, no, la anterior, hace mención al contenido dispositivo y al contenido normativo del precepto legal, de la ley. Entonces hay que tener claro dos cosas, y esto es muy importante para entender lo que es una sentencia interpretativa. Que la doctrina ha diferenciado entre lo que es disposición y lo que es norma. Y esto ha sido acogido por los tribunales constitucionales, entre ellos el peruano. No es lo mismo decir disposición que decir norma, aunque a veces nosotros utilicemos los términos indistintamente, como si fueran sinónimos. Para el derecho constitucional, la disposición y la norma no son sinónimos. Hay que decir ahora que las labores de un tribunal constitucional, en lo que toca al control concentrado de constitucionalidad, no se limitan a eliminar las leyes del ordenamiento jurídico, sino que en gran medida se orientan a que tales leyes queden en el ordenamiento si es que se puede lograr una interpretación acorde con la Carta Fundamental. O sea, si nosotros, o el Tribunal Constitucional peruano, mejor dicho, puede lograr una interpretación que sea acorde con la Carta Fundamental, con la Constitución Política del Estado, no es necesario emitir una sentencia que declare fundada la demanda y en consecuencia elimine esa ley o esa norma legal del ordenamiento jurídico. En la medida que esa ley o norma legal pueda salvarse, hay que hacerlo. Y para eso es muy importante entender la diferencia entre disposición y norma. ¿Qué cosa es la disposición? La disposición hace alusión al enunciado lingüístico que puede tener un precepto legal. Es decir, al conjunto de letras, palabras y frases que forman una oración. Estamos haciendo aquí referencia a la literalidad del texto. Repito, estamos aquí haciendo referencia a la literalidad del texto. Y de esta disposición yo puedo interpretar algo. Yo como operador jurídico, no necesariamente como tribunal constitucional, porque todos los abogados somos operadores del derecho y todo lo que hacemos en el día a día. De manera virtual también, ¿sí? Decía yo entonces que todos los abogados en el día a día lo que hacemos es interpretar las leyes y la constitución y los reglamentos, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay un ejercicio interpretativo. De una disposición se desprende una norma o varias. ¿Por qué? Porque la norma hace alusión a lo que yo interpreto de la disposición, al sentido interpretativo de la disposición. Una disposición puede tener más de una norma. Repito, una disposición puede tener más de una norma, porque yo puedo interpretar de esa disposición A y otro abogado puede interpretar B y otro abogado puede interpretar C, a pesar de que estamos hablando de un mismo enunciado lingüístico, de un mismo texto. Pero eso ocurre en el mundo del derecho, como sabemos. Entonces, ¿a quién le compete interpretar? ¿Quién es el llamado por ley fundamental para interpretar y tener la última palabra en temas de interpretación? No es otro que el Tribunal Constitucional. Entonces, de entender la diferencia entre disposición y norma, nace o se entiende mejor cuando el tribunal puede emitir una sentencia interpretativa. Ya lo vamos avisorando y lo vamos a detallar más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos que detenernos en otro artículo del Código Procesal Constitucional, el que regula la sentencia. Dice el tribunal, el artículo 108, ¿no? El tribunal dicta sentencia dentro de los 30 días posteriores de producir a la vista de la causa. Bien, decía yo
que la tipología moderna de las sentencias constitucionales diferencia entre las sentencias que son estimativas y las sentencias que son desestimativas. Aquellas que declaran fundada la demanda y aquellas que declaran infundada la demanda. Las sentencias constitucionales interpretativas van más allá de eso. Siguen declarándose con ellas fundadas o infundadas las demandas, pero vamos a ver que van más allá de eso. Vamos a ver que hay una razón por la cual declaran en ese sentido, estiman o desestiman la demanda. Siguiente diapositiva, por favor. La tipología moderna entiende que existen sentencias ahora interpretativas, propiamente dichas, y sentencias interpretativas manipulativas. Bien, las sentencias interpretativas propiamente dichas tienen un tenor al final que es más o menos el siguiente. Es infundada la demanda en la medida que se interprete el precepto legal en el sentido que yo, el Tribunal Constitucional, le doy. Y las sentencias interpretativas manipulativas, que es una subcategoría de las sentencias interpretativas, tiene tres, digamos, tipologías. Las sentencias interpretativas aditivas, las sentencias interpretativas reductoras y las sentencias interpretativas sustitutivas. Vamos a revisar cada uno de ellos con detenimiento más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a detenernos por ahora en las sentencias interpretativas propiamente dichas. Estas, como ha dicho el tribunal, presuponen la existencia en una disposición legal de al menos dos opciones interpretativas, una de las cuales es conforme con la Constitución y la otra incompatible con ella. Por eso es que es importante y necesario saber la distinción entre lo que es disposición y lo que es norma. Y lo voy a decir una vez más, la disposición hace referencia a la literalidad del texto, al conjunto de palabras del texto, que están impresos en una hoja de papel, por decirlo de alguna manera. Y las normas hacen referencia a la interpretación de esa disposición. Y una disposición legal puede tener más de una interpretación. Entonces, nos podemos poner en el supuesto que aparece en la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. En la siguiente, por favor. Que nos encontremos frente a una... No, más adelante. Ahí, por favor. No, ¿dónde está la gráfica? Ahí, por favor. Que nos encontremos frente a una disposición que puede tener más de una interpretación. La interpretación es llamada norma o norma jurídica, así también la conocen algunos doctrinarios, norma jurídica, ¿no? Entonces, la norma 1 puede ser contraria a la Constitución, es decir, puedo yo interpretar de esa disposición, hacer una interpretación, hacer un ejercicio interpretativo que sea contrario a la Constitución. O sea, después de haber revisado el texto y efectuado mi interpretación, puedo llegar a la conclusión de que esa norma es contraria a la Constitución. La norma 2 también puede ser contraria a la Constitución. La norma 3 sí puede ser armónica con la Constitución. Es decir, de una disposición se desprende más de una norma, más de una interpretación. Pero algunas de estas interpretaciones pueden ser atentatorias, pueden no estar en armonía, no estar en sintonía con la Carta Fundamental del Estado. Y solamente una de ellas sí lo está. Como hay una confusión, y por seguridad jurídica, alguien debe decir, y debe tener la última palabra para hacerlo, ¿cuál es la norma que es acorde y que debe ser aplicada a partir de adelante, digamos, en adelante? Y ese órgano, llamado constitucionalmente para hacerlo, es el Tribunal Constitucional. Y lo hace a través de una sentencia interpretativa. Entonces, el tribunal, ¿qué cosa es lo que realiza? No es otra cosa que lo siguiente: descarta, en este ejemplo que tienen ustedes en pantalla, la norma 1, descarta la norma 2 y dice en su sentencia interpretativa: a partir de ahora,
la ley sometida a juicio, que no voy a declarar inconstitucional, debe interpretarse en este sentido, porque este es el sentido interpretativo que es armónico con la Constitución. Y por lo tanto, los operadores del derecho, los operadores jurídicos, ya olvídense de aplicar estos otros sentidos que yo, Tribunal Constitucional, estoy descartando en mi sentencia. A partir de ahora, todos tendrán que aplicar la norma 3 porque es la que yo como Tribunal Constitucional considero que es acorde, que va en sintonía, lo repito, con la Constitución del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en la sentencia interpretativa propiamente dicha, el Tribunal Constitucional escoge la interpretación que es armónica con la Constitución y usualmente declara en la parte resolutiva de la sentencia que es infundada la demanda en la medida que se interprete el precepto legal en el sentido que yo, Tribunal Constitucional, le doy. Y el Tribunal Constitucional, para hacer eso, para emitir sentencias interpretativas, se basa en criterios y en principios constitucionales que son aplicables dentro de la jurisdicción constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional comparte, digamos, principios hermenéuticos con la hermenéutica en general, pero tiene principios constitucionales propios al momento de interpretar. Siempre se interpreta. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional cuando ejerce el control de constitucionalidad? Determina, mediante un ejercicio de interpretación, qué cosa es lo que dice la Constitución. Porque muchas veces ocurre que la Constitución tiene términos que son genéricos, ambiguos, y el Tribunal, ¿qué cosa hace? Determina cuál es la interpretación correcta del dispositivo constitucional. Y también determina cuál es la interpretación que se desprende de la ley sometida a juicio de constitucionalidad. Entonces lo que hace el tribunal es un ejercicio interpretativo en el que coteja un par de normas, las normas que se desprenden de la Constitución y las normas que se desprenden de la ley que está siendo acusada de inconstitucional. Pero para hacer todos estos ejercicios, para hacer el test de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional se vale de criterios y principios constitucionales, como el de presunción de constitucionalidad, unidad de la Constitución, concordancia práctica, fórmula política. Por ejemplo, el criterio de presunción de constitucionalidad, o en el criterio de presunción de constitucionalidad, el intérprete constitucional debe tener claro al momento de interpretar que las leyes o normas con rango de ley se presumen constitucionales. Es decir, que son acordes con la Constitución. Y si hay duda, y esto es muy importante, sobre la constitucionalidad, debe optarse por esta presunción de que la norma es constitucional y en consecuencia desestimarse la demanda. Solo en caso que la inconstitucionalidad sea manifiesta, hay que eliminar la norma del ordenamiento. Es decir, cuando ello sea palpable y notorio, como dice el doctor Domingo García Belaúnde. El criterio de la unidad de la Constitución y de concordancia práctica, ¿a qué hacen alusión? A que debe entenderse, en primer lugar, a la Constitución como un todo, lo que obliga a interpretarla de forma íntegra y no aislada, no como si tuviera compartimentos estancos, sino de forma sistemática, no de forma inconexa. A partir de ahí, el intérprete constitucional debe encontrar una concordancia entre todos los postulados constitucionales y de tal modo que una disposición constitucional se encuentre interpretada de forma coherente con otra, sin entrar en discrepancias entre sí. Y el criterio, por ejemplo, de la fórmula política. Acá un paréntesis para decir pues que estos criterios y principios son reconocidos a través de la jurisprudencia de cada tribunal constitucional. Algunos son conocidos como criterios, otros son como principios, y a veces comenzaron siendo criterios y después terminaron siendo principios. O sea, en el sentido de ser máximas jurídicas que como reglas tienen que ser aplicadas al momento de hacer el proceso interpretativo. Cierro el paréntesis. ¿Qué te dice el criterio de la fórmula política? Implica una lectura a partir de los valores que informan la Constitución, como el valor democracia, el valor persona humana, por ejemplo. Porque la Constitución tiene
una determinada fórmula política. Somos un Estado democrático, tenemos una forma republicana de gobierno, ¿no? En rigor significa un estilo de vida constitucional, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta el criterio de la fórmula política al momento de hacer el análisis de constitucionalidad. La interpretación que se haga, en otras palabras, debe responder a esa ideología que inspira a nuestro sistema constitucional. Entonces este criterio es muy importante. Siempre debe estar presente en su ejercicio, ¿no? Y al emitirse las decisiones, debe que ser utilizado como un método que refuerza los valores que informan a nuestro sistema constitucional, al sistema constitucional de nuestro país. Otro criterio, el de preferencia de los derechos humanos. Este criterio es simple, ¿no? Te dice que toda interpretación constitucional debe privilegiar a los derechos humanos. Pero la simpleza de este criterio no aminora para nada su vital importancia en un Estado constitucional, en el que el valor persona humana, pues, es el más importante de todos, está por encima del Estado, está por encima de todo. Por ello, siempre cuando se analiza una norma, debe tenerse en cuenta este criterio, que es como una guía, como un camino a seguir al momento de hacer una interpretación constitucional por parte del juez constitucional, ¿no? Previsión de consecuencias, ¿qué significa? Que el Tribunal Constitucional debe prever los efectos de su sentencia, aprecia las consecuencias que tendrá la sentencia, evitando que ésta pueda tener alcances negativos y perjudiciales. En función a este criterio, los tribunales también se encuentran obligados a añadir previsiones futuras en las sentencias, por ejemplo, ¿no? No se trata de decidir conforme a las consecuencias, ojo, pero sí hay que tener en cuenta que, digamos, no hay que dejar de tener en cuenta las consecuencias. Repito, cuando resuelvo como Tribunal Constitucional, tengo que tener en cuenta el criterio de previsión de consecuencias, que implica que no deje de tener en cuenta cuáles son los efectos que va a producir mi fallo, mi sentencia. Porque puede generar, no sé, alguna injusticia, alguna arbitrariedad, generar algún vacío legal que afecte derechos, por ejemplo. Entonces es importante tener eso en cuenta. Y hay principios, ¿no? Como el de la conservación de la ley, la declaratoria de inconstitucionalidad como última ratio, ¿no? En virtud del principio de la conservación de la ley, los jueces constitucionales, por ejemplo, están obligados a priorizar el mantener la norma dentro del ordenamiento jurídico. Entonces hay una obligación, una máxima. Yo como juez constitucional tengo, y esto está ligado al otro principio, al de inconstitucionalidad como última ratio, tengo el deber de conservar la ley y en consecuencia declarar inconstitucional solamente como última ratio, como última alternativa, como última opción. También, por ejemplo, en función al principio de interpretación conforme, los jueces constitucionales tienen la obligación de interpretar las normas en un sentido que sea armónico con la Constitución. Tienen la obligación de buscar esa interpretación que sea armónica con la Constitución, para así mantener la norma cuestionada dentro del ordenamiento jurídico y no eliminarla del mismo, porque esto puede generar un horror al vacío, como dicen algunos autores, que puede ser mucho más perjudicial. Pero sobre eso ya vamos a detenernos más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Como este es un taller, lo propio es hacer mención no solamente de las sentencias que han desarrollado algunos contenidos en relación a las sentencias interpretativas, sino también poner algunos ejemplos de sentencias interpretativas. Yo les he traído unos cuantos ejemplos de cada una de las sentencias interpretativas. Por ejemplo, en la 2-2010, PITC, dictada en el proceso de inconstitucionalidad promovido por más de 5.000 ciudadanos contra el decreto legislativo 1057, que es el que reguló y regula el régimen especial de contratación administrativa de servicios, el Tribunal Constitucional, luego de hacer el análisis de constitucionalidad de la ley, o del decreto legislativo, mejor dicho, determinó que habían dos interpretaciones en relación al contrato CAS. Determinó que, pues dijo en primer lugar, que el nombre que pueda tener alguna figura jurídica no necesariamente implica que la naturaleza sea acorde con ese nombre.
O sea, el nombre puede estar, digamos, alejado de la naturaleza que tenga esa figura. Entonces el Tribunal Constitucional determinó que a pesar de que el contrato administrativo se llama contrato administrativo, no es un contrato de obra o de servicios regido bajo, por ejemplo, la ley de contratación del Estado y que por tanto no otorga ningún beneficio laboral. Entonces, determinó el Tribunal Constitucional que habían dos interpretaciones. Entender que es un contrato administrativo que no otorga beneficios laborales o entender que el CAS es un contrato laboral y que por lo tanto sí contempla derechos laborales. Y ahí aplicó todos estos criterios, estas fórmulas y estos principios constitucionales que hemos visto para tomar una decisión y mediante una sentencia interpretativa escogió la norma que fue considerada por el tribunal como acorde con la Constitución y determinó que el contrato CAS sí es un contrato laboral especial, claro, que no tiene todos los derechos, claro, pero es un contrato laboral que otorga determinados derechos laborales. Siguiente diapositiva, por favor. La sentencia interpretativa aditiva. Ya, olvidémonos por ahora de las sentencias interpretativas propiamente dichas. Ahora vamos a estudiar las sentencias interpretativas manipulativas. ¿Y por qué manipulativas? Porque manipulan, de alguna manera, el contenido normativo o dispositivo del precepto legal impugnado. En algunos casos ejercen o hacen un acto de adición, de sumatoria. En otros casos reducen el contenido normativo. Y en otros casos sustituyen algo del contenido dispositivo. Todo para reparar, entiéndase, reparar. Ya nos olvidamos de la tipología clásica de Kelsen, que decía que el tribunal es un legislador negativo. El tribunal también es un legislador positivo, aunque no obra por el principio político de oportunidad ni nada, ni por conveniencia política. No, resuelve cuando tiene un caso. Resuelve cuando tiene un caso. O sea, pero sí, lo que hace es armonizar, integrar lo que dice la Constitución, que regula valores, postulados, principios, para que la norma que ha sido cuestionada e impugnada en el proceso de constitucionalidad tenga finalmente un sentido que sea armónico con la Constitución. No extirpa, hace un rato hacía mención al tema de extirpar el tumor cancerígeno, implica hacer una norma inconstitucional, no extirpa. Ahora el Tribunal Constitucional, cual médico, opera, trata de salvar al paciente, realiza un tratamiento y al final hace que la norma permanezca. Cura ese tumor. Cura ese tumor y lo hace mediante las sentencias interpretativas manipulativas. Y una de ellas es la aditiva. Como dice ahí el tribunal en esta sentencia 10-2002, a través del acto de adición evita que una ley cree situaciones contrarias a los principios, valores o normas constitucionales. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí tienen una gráfica. Hay una disposición que es cuestionada y esta disposición tiene un contenido normativo menor, que es insuficiente, al cual le falta algo para ser considerado constitucional. Es decir, la inconstitucionalidad radica en la omisión, en aquello que no ha sido regulado por esta disposición. Entonces, ¿qué hace el tribunal? ¿Elimina la norma? No. Le agrega ese algo faltante a la disposición para que sea armónica, para que no sea inacorde con la Constitución. Le agrega ese algo faltante y repara, si cabe el término, la ley o la norma legal sometida a control. Siguiente diapositiva, por favor. Clic. Caso hipotético para comprender la emisión de una sentencia aditiva que está inspirado en una sentencia del Tribunal Constitucional Español, que no es igual, pero algo del tema reguló, y es utilizada como un ejemplo para entender por qué el Tribunal Constitucional puede emitir sentencias interpretativas aditivas, en el término que adicionan algo. Un clic, por favor. Se emite, por ejemplo, una ley que dispone al fallecimiento del causante, la viuda tiene derecho a la pensión. ¿Cuál es el problema con esta ley? Muy claro, le otorga derecho a pensión a las viudas, pero no contempla a los viudos. Se olvidó de los viudos. Por lo tanto, vulnera el derecho de igualdad.
que está siempre reconocido en los textos constitucionales. Pero si declaro la ley, me encuentro en la encrucijada, yo como tribunal constitucional, de generar un vacío que es más perjudicial, el famoso horror vacui, al que hacen mención algunos autores, como Eliseo Ajá. ¿Por qué? Porque elimino el derecho de las viudas también. Un clic, por favor. Entonces, en estos supuestos, se justifica la emisión de una sentencia aditiva. ¿Y qué hago yo como Tribunal Constitucional? En lugar de yo de eliminar esta ley del ordenamiento jurídico, le agrego algo para que sea acorde con la Constitución. Y en mi sentencia interpretativa aditiva, lo que hago es decir, entiéndase que la ley dice, al fallecimiento del causante, la viuda y el viudo o el viudo tiene derecho a la pensión. O sea, agrego un texto faltante al contenido normativo que le faltaba justamente para ser constitucional y lo hago para que sea armónico. ¿Bien? Para que sea constitucional. Lo hago entonces mediante una sentencia interpretativa aditiva. Siguiente diapositiva, por favor. Esos son ejemplos de sentencias aditivas, sentencias constitucionales interpretativas aditivas. Tienen ahí un listado que, si tienen tiempo, sería bueno que lo revisen porque son sentencias muy importantes. No son todas, no siempre el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda. Usualmente es desestimada, pero tampoco es usual que el Tribunal Constitucional emita este tipo de sentencias interpretativas. Según los datos que tengo, me parece que un 4% del total de sentencias emitidas a nivel de los procesos de inconstitucionalidad son interpretativas y un número menor son interpretativas aditivas, interpretativas reductoras, interpretativas sustitutivas. Siguiente diapositiva, por favor. Me preguntan por ahí si puedo compartir las diapositivas. Claro que sí, no hay ningún problema, yo las comparto. Con todo gusto. Sentencia interpretativa reductora. La sentencia ordena una restricción o acortamiento de la extensión del contenido normativo. Es decir, acá ocurre todo lo contrario que con la aditiva, a la cual le faltaba algo. Acá se regula demasiado. Y esa demasía, ese exceso, hace que la ley sea inconstitucional. ¿Y qué hago? Interpretativamente reduzco los alcances. Por eso se llama reductora, porque reduzco el contenido normativo de la ley cuestionada. Siguiente diapositiva, por favor. Esa es la gráfica. Hay una disposición cuestionada y hay un contenido normativo que es mayor, que es genérico, que es ambiguo y por lo tanto hace que sea inconstitucional. Reparo nuevamente como tribunal y emito una sentencia interpretativa reductora. Más adelante tenemos un ejemplo. Siguiente diapositiva, por favor. Un caso en el que se expidió una sentencia reductora. Miren lo que dijo ahí el tribunal en la 15-2001 AITC. Sentencia antigua. El Tribunal Constitucional considera que es inconstitucional el sentido interpretativo que se deriva de la disposición contenida en el artículo 1 del decreto de urgencia número 19-2001. ¿Qué decía el decreto de urgencia número 19-2001? Todo depósito de dinero existente en una cuenta del Estado, en el sistema financiero, constituye un bien inembargable. O sea, todas las cuentas del Estado son inembargables. O sea, esta norma se olvidó completamente de que hay una distinción en relación con los bienes del Estado, porque hay bienes de dominio público, como un parque, como la calle, como una vereda, como una playa, que no pueden ser embargados. Pero también hay bienes de dominio privado del Estado, que no están afectos a un uso o a un servicio público, y que por lo tanto sí pueden ser materia de un embargo. Lo mismo ocurre con los depósitos de dinero del Estado. Pueden haber depósitos de dinero que están referidos al uso o a un servicio público, pero hay otros que no, y esos sí pueden ser embargados. Entonces la inconstitucionalidad de este decreto de urgencia radicaba en que regulaba de forma in extenso, y esa forma de regular, declarando inembargable todas las cuentas del Estado, era inconstitucional. ¿Y qué dijo el tribunal en esta sentencia? Tal problema de constitucionalidad
puede ser resuelto expidiendo, una sentencia interpretativa reductora. Es decir, una sentencia sobre cuya base el ámbito de aplicación de la disposición quede reducido. Y por lo tanto señaló que solamente los... A ver, siguiente diapositiva, no sé si lo he puesto. No, no lo he puesto. Bueno, señaló en esta sentencia que se debe entender que son inembargables los fondos que están destinados a un uso público. Y los otros fondos no. Eso sí puede ser embargado. Redujo entonces los alcances de la disposición impugnada. Y por último, la sentencia interpretativa sustitutiva. Hay algunos autores que dicen que las exhortativas, el Tribunal Constitucional también ha reconocido, por ejemplo, que las exhortativas son un tipo de sentencia manipulativa. Yo no creo que sea así. Porque en la exhortativa simplemente exhorto. Puede haber una sentencia sustitutiva, exhortativa sí, pero exhorto a una entidad que realice determinada cosa. Pero en puridad no, en la exhortativa no se realiza un ejercicio interpretativo. No se realiza una operación hermenéutica para salvar la inconstitucionalidad de esa norma. ¿Ok? Entonces, para mí, existen las sentencias manipulativas y dentro de ellas, las aditivas, las reductoras y las sustitutivas. Y esta es la que trae más polémica. Porque aquí lo que ha dicho, lo que han dicho los opositores a la expedición de este tipo de sentencias es que el Tribunal Constitucional se está atribuyendo funciones que no le competen, porque está legislando en una sentencia, está agregando algo a una ley mediante la sentencia, y eso es legislar, y la competencia de legislar le compete al Congreso de la República, o le compete al Poder Ejecutivo en algunos supuestos, no al Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional no está creando las cosas de la nada. Eso, hubieron hasta 2 proyectos de ley hace muchos años atrás, el proyecto de ley Flores Arao, por ejemplo, que tenían como finalidad restringir las competencias interpretativas del Tribunal Constitucional, sin tener en cuenta que el Tribunal Constitucional justamente lo que hace siempre es interpretar, un ejercicio de interpretación constitucional. Y no está siendo creador, está siendo creativo, creo yo. Muchos dicen que es creador. Bueno, muchas veces los jueces son creadores, eso es cierto. Más en el sistema anglosajón. Pero aquí el tribunal está siendo creativo. Cuando emite una sentencia manipulativa, aditiva, por ejemplo, y se da cuenta de que hay una violación del principio de igualdad, no crea el principio de igualdad. El tribunal interpreta que esa norma es inconstitucional por vulnerar este principio que está ya previsto en la Constitución. Entonces lo que hace es, el tribunal en la sentencia es que los postulados previstos en la Constitución sean aplicables a la ley. No nacen de la nada, nacen de la misma Constitución. Nacen de la misma Constitución. No crea un nuevo derecho, no crea un nuevo principio, ¿no? Los postulados los concretiza y los materializa. Y digamos que hace que la ley que está sometida a juicio tenga una suerte de... ¿Ha prendido el micro, por favor? Una suerte de halo, de velo de constitucionalidad para que se mantenga en el ordenamiento jurídico. Y en la sentencia sustitutiva, ¿qué cosa hace el Tribunal Constitucional? Determina que hay una inconstitucionalidad y en consecuencia cambia una palabra o una frase del texto por otra. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí tienen ustedes una gráfica. Hay una disposición cuestionada y se reemplaza un texto o palabra o frase por otro. Tenemos un ejemplo y con eso ya terminamos para no aburrirlos más. Siguiente diapositiva, por favor. Les decía yo que teníamos un ejemplo. Bien, el caso de la Ley de Marco de Aseguramiento Universal en Salud, Ley 29344. Ley que progresivamente pretendía asegurar a todos. Fue resuelto en la sentencia 33-2010 PITC. Artículo 21. ¿Qué cosa decía? Este artículo que fue cuestionado por inconstitucional por la parte demandante. Decía, las enfermedades de alto costo de atención que no estén incluidas en el PEAS, en el Plan Esencial de Aseguramiento Social, pueden ser financiadas para la población bajo el régimen subsidiado y semicontributivo. Es decir, las enfermedades de alto costo las puedo yo como Estado financiar mediante un subsidio o un régimen semicontributivo. Las puedo. O sea, no había una obligación.
En la sentencia interpretativa, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente, que se debe interpretar el artículo 21 de la ley en el sentido de que las enfermedades de alto costo de atención que no están incluidas en el PEAS son financiadas para población bajo el régimen subsidiado. Cambió el pueden por el son y por lo tanto dejó de ser una discrecionalidad para pasar a ser una obligación del Estado. Y así pasó el test de constitucionalidad, mediante una corrección que ha hecho el tribunal en esta sentencia. Entonces la ley ahora debe interpretarse de una manera distinta. Hay una obligación del Estado de financiar bajo el régimen subsidiado, o semicontributivo las enfermedades de alto costo de atención. Ya no es solamente un criterio, ya no es una discrecionalidad, ¿me entienden? Entonces eso es un ejemplo claro de una sentencia interpretativa, manipulativa, sustitutiva. Bien, no los aburro más, yo con esto termino mi exposición. Gracias a todos.